Todos hablan de Ousmane Dembélé. Dembélé. Y es Ousmane Dembélé. El Balón de Oro se queda en Francia. Pero hoy no vamos a hablar de ese Dembélé que todos creen conocer. Hoy vamos a hablar de una historia de transformación tan profunda que parece sacada de una película. Porque este Dembélé, el que llegó al Barça por 135 millones de euros, no ha ganado el Balón de Oro. No. Lo ha ganado este niño, un niño que tuvo que morir para que un líder pudiera nacer. Quédate conmigo porque te voy a contar la historia de cómo la disciplina, la exigencia y la madurez pueden reescribir el destino de un jugador destinado al fracaso y convertirlo en el pilar que hoy sostiene un gigante como el PSG. Para poder entender la caída, primero hay que entender la altura del ascenso. Ousmane Dembélé no solo era una promesa, era un fenómeno. En el Rennes deslumbró, en el Borussia Dortmund explotó, convirtiéndose en uno de los jóvenes más codiciados del planeta. Su habilidad para usar ambas piernas, su cambio de ritmo era un espectáculo. Y entonces llegó la llamada del FC Barcelona. Verano de 2017, 135 millones de euros, el segundo fichaje más caro en la historia del club en ese momento. Imagina esto por un segundo. Tienes 20 años, sí, 20, y de la noche a la mañana no solo juegas en uno de los clubes más grandes del mundo, sino que llevas sobre tus hombros el peso de una cifra que ni tú mismo puedes comprender, el peso de reemplazar a Neymar. La presión mediática era asfixiante, cada control, cada pase, cada decisión era analizada con una lupa. En Barcelona lo tenía todo para triunfar. Un club legendario, un vestuario lleno de estrellas con Messi y Suárez, y una afición que anhelaba un nuevo ídolo. El escenario estaba preparado para la gloria. Pero el Camp Nou pudo ser un paraíso o una jaula de oro, y el joven Dembélé poco a poco comenzó a sentirse más como lo segundo. La historia de Dembélé en Barcelona es la historia de una dualidad constante. Era el día y la noche en un mismo jugador. El día era una zancada brutal, ese regate eléctrico que podía levantar a 90,000 personas de sus asientos, un jugador capaz de romper una defensa entera por sí solo. Pero la noche era oscura y muy larga. Primero, las lesiones. La rotura del tendón del bíceps femoral, a pocas semanas de llegar, fue solo el comienzo de un calvario. Lesión tras lesión, sus lesiones se volvían intermitentes. El ritmo que necesitaba para brillar se rompía una y otra vez. Y luego estaba la batalla más difícil, la que se libraba fuera del campo, la falta de disciplina. Se hablaba de sus retrasos a los entrenamientos, de su dieta, de sus largas noches jugando videojuegos, pequeños actos de inmadurez que, sumados, pintaban el cuadro de un profesional que no entendía lo que necesitaba para estar en la élite. Era un ciclo destructivo. Una lesión, una recuperación lenta, un destello de genialidad y luego otro error, otra lesión. El fichaje generacional se estaba convirtiendo en un fracaso monumental. La prensa era implacable. Los aficionados frustrados pasaron de la ilusión a la decepción. El que había llegado como un salvador era ahora un problema. Cuando todo parecía perdido, llegó el cambio de aires. París. Pero al principio, las dudas le siguieron. Parecía que la historia se repetía hasta que llegó Luis Enrique. Luis Enrique no es un entrenador cualquiera, es un gestor de egos, un forjador de carácter, y en Dembélé vio algo que otros habían descartado, un potencial que solo necesitaba ser moldeado con fuego. Le dio lo que nunca tuvo de forma consistente: disciplina, exigencia y mano dura. No había excusas.
No había privilegios. Con Luis Enrique o te comprometías al 100 o no tenías lugar. Yo soy muy sincero. No hay un problema entre el jugador y el entrenador. Hay un problema con el jugador y sus obligaciones dentro de un equipo. Nada más. Pero se subsana en 5 minutos. No hay nada más que añadir a este tema. Parece que nunca hemos perdido. Con Ousmane Dembélé perdimos en Newcastle también, ¿no? Perdimos en Milán, perdimos en Dortmund, perdimos en casa contra el Barça. Ay, qué miedo, ¿eh? Da miedo. Le asignó un nuevo rol, le dio responsabilidades tácticas que iban más allá de un solo regateador, lo hizo partícipe de un sistema. Y ese fue un proceso, bajo una presión constante y esa guía firme que algo se rompió dentro de Dembélé, para volver a nacer. El niño que se quejaba, el joven que llegaba tarde, el jugador que se perdía en su propio talento, empezó a morir y de sus cenizas comenzó a surgir un líder. El Dembélé que vemos hoy en el PSG es la encarnación de esa transformación. Ya no solo un extremo que busca el 1 contra 1, es un competidor, un jugador que trabaja para el equipo, que baja a defender, que asiste, que ordena y que cuando tiene que brillar lo hace con una consistencia que antes era impensable. Dejó de ser solo regates para convertirse en un competidor total y el resultado histórico se ha convertido en el pilar de su equipo, un jugador que marca la diferencia en los partidos importantes y así volvemos al principio. Dembélé. Y a Ousmane Dembélé, el Balón de Oro. El Balón de Oro. Para muchos, este nuevo Dembélé es un jugador de ese calibre, un símbolo no de la decadencia del fútbol, como dicen algunos, sino que de la victoria de la mentalidad sobre el talento puro. Es la prueba de que un jugador puede reescribir su propia historia. Y aquí está la verdadera lección. La historia de Dembélé ya no es sobre el fútbol, es sobre nosotros. Es la prueba de que tal vez no consigas todo lo que sueñas en la vida, o al menos no cuando quieras. Es la prueba de que todos tenemos una versión niño de nosotros mismos que necesita madurar, pero con mentalidad, con trabajo duro y con la madurez para aceptar que necesitamos cambiar. Podemos superar cualquier obstáculo, podemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, y esa es la victoria más grande que cualquier Balón de Oro. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete a Herbert Fútbol para más análisis profundos que van más allá del resultado. Comparte este video con esa persona que sabes que está luchando por ser una mejor versión. Y déjame un comentario. ¿Qué otra historia de superación en el deporte te gustaría que contáramos? Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Dembélé.